ese manojo de victorias logradas, obtienen el derecho a decidir en el Distrito Federal y en otras latitudes se les castiga por ello. Al intento de independencia sigue el macanazo, el empoderamiento va acompañado del encarcelamiento y el contragolpe se da no porque las mujeres hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insistimos en esa posibilidad. Y esto se ve reflejado en el silencio cómplice del Congreso y de los congresos locales, en el silencio ominoso de la mayor parte de los medios de comunicación. Detrás de cada ley restrictiva, de cada condena impuesta, de cada derecho cercenado, de cada mujer encarcelada, hay un esfuerzo concertado por regresar a las mujeres a un lugar aceptable, ya sea la cocina, o la cama, o el cabuz, o el asiento de atrás. A los hombres el empoderamiento de las mujeres no les gusta, a los patriarcas les molesta el cambio en el balance de poder que se está dando poco a poco en las relaciones hombre-mujer. El subtexto escondido en contra de los derechos de la mujer es uno de miedo, de ansiedad. Los diputados y los sacerdotes y los esposos claman por los fetos asesinados, pero su dolor proviene realmente de otro lugar, de mujeres que empiezan a independizarse, a trabajar, a ganar control de sus espacios y de sus vidas, del poder que entraña para una mujer volverse microempresaria. Frenar el aborto se vuelve una forma de frenar en las mujeres el derecho a la equidad. Impedir el derecho a decidir se vuelve una forma de impedir el derecho a ser. Porque para poder trabajar, para poder educarse, para poder aspirar a más, una mujer necesita contar con la capacidad de determinar si y cuándo quiere tener hijos. Y quienes buscan arrebatarle esa capacidad quieren ponerla en su lugar. Un lugar de segunda categoría, un lugar pasivo, un lugar para callar, obedecer, sacrificar, servir la comida. Y la única forma de evitar este contragolpe será a través de la organización como la que promueve CREA. La única forma de resistir aquello a lo que me refiero será la movilización. No importa cuánto tiempo tome ni cuántas batallas se pierdan en el camino, esta batalla se va a ganar, marchando, confrontando, transformando los términos del debate público, marcando la agenda, influenciando su evolución. Las mujeres de México, ustedes, a veces parecen ignorar el peso de su presencia y de su fuerza formidable, o no saben cómo usarla, pero pueden y deben actuar porque tienen derecho a hacerlo, a derribar las paredes de su celda, a hacer historia, porque la demografía y las condiciones de mercado están cambiando y el imperativo de construir un futuro mejor para nuestras hijas está ahí en los artículos 1 y 4 de la Constitución. No importa cuántas sanciones imponga la Iglesia, cuántas reformas punitivas sean aprobadas por los congresos locales, nadie puede arrebatarle a las mujeres de México, a ustedes, la justicia esencial de su causa, de nuestra causa común, que es la de cambiar a un país al que me imagino siempre sentado en la banca, en las gradas, contemplando lo que le ocurre a sus mujeres, día tras día, año tras año, década tras década. Todos los días en México alguien acosa sexualmente a una mujer, alguien golpea a una mujer, alguien viola a una mujer, alguien deja de educar a una mujer, alguien discrimina a una mujer.
mujeres subestimadas, acosadas, hostigadas, golpeadas, asesinadas, decenas de depredadores y decenas de ciudadanas que los padecen, mientras México mira, mientras el país entero come cacahuates y trata a sus mujeres como tales. Y todos los días millones de mexicanos permiten que eso ocurra. Permanecen sentados presenciando a los políticos y sus evasiones, a los jueces y sus justificaciones, a los ministerios públicos y sus claudicaciones, cómplices voluntarios. ¿Por qué es tan común? ¿Por qué es tan normal? ¿Por qué es tan poco grave pensar que las mujeres son algo, no alguien que puede ser usado y humillado, algo que puede ser acariciado a tientas en un camión, en un taxi, algo que puede ser acosado en las oficinas de un magistrado y no recibir sanción por ello, algo que se lo buscó por usar la falda tan arriba y el escote tan abajo, un objeto sin derechos esenciales que la ley no necesita proteger, como en tiempos cavernícolas y tiempos prehispánicos y tiempos autoritarios y ahora tiempos democráticos. Todos los tiempos parecen ser buenos para maltratar a una mujer en México, todos los tiempos son buenos para evitar un castigo por hacerlo. Eso dice, por ejemplo, la mayoría de la Suprema Corte cuando hace un par de años exonera al magistrado Héctor Gálvez Tánchez, acusado de acoso sexual, acusado por preguntarle a su personal femenino que qué parte del hombre le gustaba, por decirle que tenía un tic como si le aventara un beso, por pedirle que usara minifaldas porque así le gustaba verla, por exigirle que lo saludara de beso porque si no, de lo contrario era muy vengativo y no sabía de lo que era capaz. Hasta ser cesado por el Consejo de la Judicatura Federal, pero exonerado después por la Suprema Corte, porque su conducta no le pareció grave, porque se merecía una sanción leve, porque en México, como sugirieron los jueces, el acoso sexual no es un crimen, no es un delito, vaya, no es una preocupación siquiera. Tan es así que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no contempla el acoso sexual como una conducta condenable. Para el gobierno mexicano, en pocas palabras, no es grave que un servidor público asedie física o verbalmente con fines sexuales a una empleada. No es grave que se valga de su puesto para hacerlo. No es grave que abuse de su poder para conseguirlo. No es grave que se valga de su posición jerárquica para ocultarlo. Y por eso el abuso persiste en la burocracia y en los juzgados y en las escuelas y en las calles y en el Congreso y en los hospitales. Piensen en las heridas que se inflige a sí mismo este país. Cuando la Suprema Corte hace unos años declara que las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho fueron inexistentes o poco graves, al sugerir que la última instancia a la que una mujer puede recurrir, que es la Suprema Corte, no funciona para ella, al convertir el veredicto en el caso de Lidia Cacho en un confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales, criminales organizados, o como un agente judicial que le dijo a Lidia Cacho cuando fue secuestrada durante 23 horas de Cancún hasta Puebla: ¿qué derechos ni qué chingados? Y la Suprema Corte con su veredicto le dijo exactamente lo mismo a las mujeres de este país. Ustedes y yo, desamparadas por quienes deberían proteger nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos. Y quizá solo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales de una mujer en México cuando a la esposa de un ministro de la Suprema Corte la trasladen sin el debido proceso
de un estado a otro durante 23 horas, como fue el caso de Lidia Cacho. Cuando a la madre de algún juez le digan que solo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado, como fue el caso de Lidia Cacho. Cuando a la hermana de un magistrado importante le metan una pistola a la boca y le susurren al oído: tan buena y tan pendeja, ¿para qué te metes con el jefe? Va a acabar contigo, como ocurrió con Lidia Cacho. Cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel, o amenacen con violarla ahí, o la sometan a entrevistas intimidatorias, o un gobernador como Mario Marín le dé un buen coscorrón, o cuando a la nieta de algún procurador la viole un pederasta protegido por el Estado de Derecho, puesto al servicio de los poderosos que casi siempre ganan. Cuando alguno de ellos lamentablemente sea víctima de un sistema judicial podrido, y no antes, solo así. Y quizá por ello en el libro Crónica de una infamia, Lidia Cacho escribe: mi país me da pena, lloro por mí y por quienes tienen el poder para cambiarlo, pero eligen perpetuar el statu quo. Y por ello las cifras que conmueven, los datos que desesperan.